Buenas noches a todos. Un saludo de parte de la alcalde de San Borja, el coronel Marco Álvarez, y gracias a la invitación de la Comisión del Agua del Colegio de Ingenieros para esta reunión por el Día Mundial del Agua. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la gestión del agua, lo que hemos hecho en la gestión del agua en el distrito de San Borja, ¿no? San Borja, los últimos 4 años, ha tenido un trabajo constante en lo que es medio ambiente en general, y eso se vio demostrado en que este año hemos sido elegida como una ciudad de bajas emisiones de carbono. Entonces, el manejo del agua, la gestión del agua es un factor determinante para una gestión ambiental sostenible, que es lo que nosotros añoramos en el distrito. No sé si se acuerdan de esta foto es de la niña 7 billones que nació en el mundo, ¿no? Es decir, somos ya un poco más, porque esta foto es del año pasado, más de 7 billones de habitantes en nuestro planeta. Nuestro crecimiento poblacional justamente hace que nosotros necesitemos utilizar los recursos, y uno de los recursos más importantes que tenemos es el agua. En el mundo, 50% de la población mundial vive en ciudades. En América Latina, el 80% de la población es urbana, y en el Perú, 75% de la población es urbana, ¿no? Vivimos una centralización bastante fuerte, y eso ocasiona que una megaciudad como Lima genere serios problemas ambientales. Que estos son algunos, ¿no? Como vemos, el caos en el transporte, que genera contaminación en el aire, el uso de energía, ¿no? Sobreuso de energía eléctrica, la deforestación, ¿no? O el mal manejo de las áreas verdes urbanas, y obviamente la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Ya los ponentes anteriores han hablado un poco del tema, pero el tema de residuos sólidos es un factor que de acá a unos años va a ser determinante también para el desarrollo sostenible del país, si no se hace nada al respecto. Esta es una visión de San Borja. San Borja se caracteriza por ser un distrito verde, ¿no? Y que normalmente el poblador de San Borja está preocupado por el factor ambiental, y el agua es un factor determinante en este sentido. Algunos datos generales de San Borja importantes. San Borja es un distrito pequeño, casi 10 kilómetros cuadrados, 110.000 habitantes, ¿no? Pero tiene casi 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿no? Entonces es un distrito que cumple con la norma de la Organización Mundial de la Salud, que dice que debe haber por lo menos 8 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Entonces nosotros en esta gestión hemos tratado de que esas áreas verdes, pero esas áreas verdes hay que mantenerlas, ¿no? Y para mantenerlas, el agua es un factor importante y determinante, ¿no? Sin agua no se puede mantener esa cantidad de áreas verdes. Y las áreas verdes cumplen una función importante, no solo para nivel de recreación, sino a nivel de calidad de aire, ¿no? Por los árboles que generan toda la función de mejora del ambiente, ¿no? Entonces, la visión del distrito es una ciudad modelo, segura, saludable y capaz de garantizar la calidad de vida de su comunidad. Nosotros en Lima somos 8.5 millones de habitantes, ¿no? Entonces, somos una ciudad que está en medio de un desierto. Por lo tanto, el agua es un factor limitante, ¿no? Para nuestro desarrollo, especialmente a nivel distrital. En Lima, 50% de la población considera que el medio ambiente se ha convertido en un problema importante, y en San Borja, 75% de la población considera que el uso inadecuado del agua es un problema muy importante. Hace unos años, el tema del medio ambiente y del agua era solo de un grupo de locos o de ingenieros o de científicos, ¿no? Ahora ya la gente común, la gente de a pie se está dando cuenta de que el medio ambiente es vital para una calidad de vida adecuada. Entonces, la gestión del distrito se orienta a disminuir las emisiones de carbono. Somos una ciudad sostenible que se enmarca en 4 marcos, ¿no? Construcción, gestión ambiental, programas y todo lo que es la gestión verde.
El marco legal que nosotros utilizamos para la gestión del agua es la que podemos ver, el Decreto Ley 752, el Decreto Supremo 001-2010, el Decreto Legislativo 1083 y tenemos una ordenanza municipal, la 407, que aprueba la política de uso racional del agua en el distrito de San Borja. Ahora, nosotros contamos con 2 plantas de tratamiento de agua de Río Surco, ¿no? Estas 2 plantas de tratamiento están ubicadas en la avenida Boulevard, ¿no? No son plantas de tratamiento de aguas residuales, sino plantas de tratamiento del agua de Río Surco. El riego de nuestras áreas verdes, el 70% de las áreas verdes se riegan por gravedad o inundación de estas aguas. Y las aguas de Río Surco contienen altos grados de contaminación, tienen altos niveles de DBO, coliformes totales y fecales y metales pesados. Justamente al ver este problema, en el año 2007 se construyeron estas 2 plantas, ¿no? Para poder solucionar un poco el problema y contar con agua de riego, ¿no? Porque la planta al final saca agua con un nivel de calidad para el riego de nuestras áreas verdes. Estas plantas combinan 2 características, 2 técnicas, la biológica y la física. No emite olores ni genera residuos químicos. El diseño permite que se integre el paisaje y tiene una capacidad más o menos diaria de 3 litros segundo, ¿no? Más o menos trata 250 metros cúbicos diarios cada planta, ¿no? Muchos seguro han ido a San Borja, han paseado por el parque que está frente al Pentagonito y ahí está la planta. No es una planta que no parece planta de tratamiento, mucha gente no sabe que es una planta de tratamiento, pero está ahí, ¿no? La gente, como no emite olores, no es algo que el vecino sienta que es malo para ellos, se encuentra y el vecino y las personas todos los domingos y sábados pasean por el parque y no se dan cuenta que están en una planta de tratamiento. Los objetivos de estas plantas fueron captar agua para el riego de las áreas verdes, sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de reutilizar las aguas para el riego de las áreas verdes. Nosotros, como vemos en la foto, recibimos en estas plantas de tratamiento visitas de todo tipo de instituciones, ¿no? Desde instituciones, colegios, hasta universidades, corporaciones, empresas, y les damos todo el guiado por la planta y les enseñamos cómo funciona la planta. Y brindar información sobre el proceso del tratamiento biofísico. Voy a describir un poco el proceso que tiene la planta, ¿no? Todo el tratamiento físico-químico que realizamos, ¿no? El agua es captada, ¿no? El río Surco pasa por debajo subterráneamente y lo primero que se hace es un sistema compuesto de rejas, las que sirven para tamiz para retener sólidos mayores a 1 centímetro, ¿no? Y el dispositivo cuenta con una serie de rejillas de diferentes milímetros para recoger diferentes tipos de residuos. Hay una cámara de bombeo que cuenta con 2 electrobombas de diferentes caballos de fuerza que mantienen el nivel constante del agua en la poza de carga. La poza de carga es esta, que tiene 45 metros cúbicos. Actualmente esta poza de carga está sellada, arriba está, porque arriba hacen spinning en bicicleta, ¿no? Entonces se utiliza esa área. De ahí pasa un desgrasador que permite separar los aceites y grasas por las diferentes tipos de densidades que hay entre las grasas y el agua, y hay un canal de desagüe a la superficie del agua que saca las grasas del proceso de tratamiento. De ahí está el sedimentador, ¿no? En este sedimentador, de acuerdo a la velocidad del agua, el tiempo de retención, se separan los lodos. Los lodos no se botan, los utilizamos. Tenemos una planta de producción de compost y humus, ¿no? Y donde también tenemos un biodigestor, y estos lodos se utilizan, ¿no? Para el compostaje. Todo lo que les he descrito es el tratamiento físico, ¿no? Una vez que termine esa etapa de la planta de tratamiento, comienza la parte biológica del tratamiento y comienza a través de este biofiltro. Este biofiltro, en forma cónica, adentro de este biofiltro hay piedras pómez.
Estas piedras pómez están cubiertas de algas, las cuales hacen fotosíntesis y con ello degradan la materia orgánica que se encuentra en el agua, ¿no? Entonces pasan por toda la piedra pómez, degradando la materia orgánica que podría estar en el agua, y después del biofiltro pasa a un filtro de macrofitas, ¿no? La función del filtro de macrofitas es disminuir los niveles de DBO y retener algunos metales pesados, ¿no? La planta que vemos ahí es una especie Eichhornia crassipes que puede retener en sus raíces algunos metales pesados. Luego de pasar por estos dos filtros, va a un cuarto de máquinas, donde hay un filtro de gravas. Las gravas son de cuarzo de diferentes diámetros que sirven para ya terminar de romper cualquier compuesto o materia orgánica que pueda todavía estar en el agua. De ahí pasa un filtro de bolsa, que es el tamiz más delgado, en que se puede limpiar todas las partículas de limo y que podrían quedar en el agua. Y por último pasa por una unidad de rayos ultravioleta. Esta unidad de rayos ultravioleta sirve para tratar de eliminar todos los microorganismos patógenos que podrían estar todavía en el agua. Después de todo este proceso llega una cisterna de almacenamiento, ¿no? Subterránea, que está debajo de la planta, de 250 metros cúbicos. Y con esa agua se llena la laguna, ¿no? Muchos de ustedes seguro han paseado por San Borja, han visto la laguna, es de agua tratada, y de la laguna es donde se pasa por sistema de riego tecnificado a el riego de las áreas verdes, ¿no? Con eso se riega todo lo que es el Parque de la Felicidad, San Borja Sur y todo lo que es San Luis. Esto es un poco el proceso que les he explicado. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta, los datos relevantes, es que se tratan 250 metros cúbicos diarios por planta, tiene un caudal de 3 litros segundo, y el agua tratada de estas plantas riega 20% de las áreas verdes del distrito. Todavía nos falta un porcentaje de las áreas verdes que quisiéramos tratar, pero ya lo queremos hacer en base a plantas de aguas residuales, ¿no? Ahora, bueno, los distritos ya desde el año pasado Sedapam nos cobraba un monto diferente por metro cúbico de agua. Desde el año pasado nos cobra igual, ¿no? Entonces ya todas las municipalidades tenemos un presupuesto que impide que sigamos utilizando en muchas ocasiones agua potable para el riego de las áreas verdes, ¿no? Y nos obliga a comenzar a gestionar la posibilidad de tener plantas de tratamiento de aguas residuales, que es una misión que está en el Plan de Acción Ambiental del Ministerio del Ambiente para el 2021. Nosotros ya tenemos perfiles de plantas de tratamiento. Queremos tener 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en el distrito, que esperamos que, si sigue la gestión, podamos terminar y tener de acá a unos 3 o 4 años nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Un poco para ver también el tema de riego tecnificado, que es importante la gestión del agua, porque en Lima el problema sustancial es que muchos distritos riegan por inundación o riegan con agua potable, ¿no? Y ese es un delito en un distrito, en una ciudad como Lima, en que hay gente que no tiene agua potable, ¿no? Entonces, nuestra misión era, si no podemos todavía hacer plantas de tratamiento de aguas residuales, tratar de disminuir un gran porcentaje del uso del agua, ¿no? Y comenzar a tener riego tecnificado, ¿no? Con riego tecnificado tú puedes ahorrar 70% del uso del agua que podrías utilizar por inundación. Entonces, tenemos actualmente 19.000 kilómetros lineales de riego tecnificado y culminó el presupuesto participativo 2013 que ya culminó. Hemos aumentado en 15.89% las áreas verdes con riego tecnificado. Tenemos 17 parques, todos remodelados con riego tecnificado, 4 avenidas y una cancha de fútbol. ¿Cuáles son nuestras metas? En 4 años dejar de usar agua potable, ¿no? Y reducir en 30% el uso de agua de cisterna, que también es un problema de todos los distritos, ¿no? Y es un costo, un presupuesto muy alto para el
el gobierno local, que lo podemos manejar ahora con el tratamiento de aguas residuales. Y nuestra propuesta, como les explicaba, es tener 4 plantas de tratamiento de aguas residuales de 150 metros cúbicos día y sistemas de riego, nuestros sistemas de riego que alcancen un 50%. Actualmente menos del 20% cuenta con sistema de riego tecnificado. La meta es tener 50% y tener mucho más kilómetros lineales de áreas verdes, ¿no? Hemos remodelado, ven las fotos, diferentes parques. Tenemos riego tecnificado que podemos sacar, movible, y también riego tecnificado fijo. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos a la bióloga Vanessa Teixeira Roth por su exposición esta tarde. Bien, pasamos a la quinta conferencia esta noche y queremos invitar al doctor Víctor Mesa Contreras. Él es coordinador del doctorado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, ante todo, buenas noches. Mi agradecimiento a los organizadores por la invitación. Me han invitado para, ahora que es el Día Mundial del Agua, para hacer un poco de lo que es el tratamiento de aguas, ¿no? A través de precisamente el desarrollo de tesis, hemos precisamente implementado diversas formas de cómo hacer para volver a darle un uso precisamente a eso que llamamos aguas residuales, ¿no? Por lo tanto, lo que quería hacer era precisamente presentarles experiencias sobre tratamiento de aguas residuales para la producción de bioabonos, ¿no? Que es probablemente lo que podría complementar muchos procesos como el que acabamos de escuchar, ¿no? De manera general, como ya sabemos, las aguas residuales son aquellas que han perdido su uso original y que precisamente esto pudo haberse generado por procesos propiamente naturales o mayormente por procesos generados por el hombre, ¿no? A través de procesos industriales. Por lo tanto, las aguas residuales industriales son aguas contaminadas o polucionadas en procesos industriales y que mayormente están ligados a actividades de limpieza, ¿no? En donde podrían también incluirse algunas aguas que salen de los procesos de refrigeración. Bueno, aguas residuales industriales, ¿no? Las raíces que tienen las aguas residuales industriales son diversas, ¿no? Esta es lo que aparece en el, como límite máximo permisible de efluentes para alcantarillado. Pero si vemos algunas aguas, yo les he ido poniendo algunas aguas que podríamos utilizar para hacer la producción de bioabonos. Por ejemplo, las sanguazas, como ustedes saben, son aguas de difícil manejo. Es lo que sale como subproducto residual del procesamiento del pescado para hacer harina de pescado. Si vemos su composición, es precisamente el mensaje que yo quería darles en relación a ver lo que contienen. Las sanguazas son aguas que contienen un alto nivel de proteína, grasa, digamos que en términos de sólidos totales, por tal, cuando llegan a diversos efluentes, lo que hacen es incrementar la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Por otra parte, podríamos ver también que tenemos otras aguas industriales que van a salir de las azucareras. Bueno, ahí tenemos las vinazas, ¿no? Las vinazas son otro residuo industrial que sale del procesamiento para hacer etanol, ¿no? Precisamente una vez que se ha fermentado, cuando se destila, de lo que se obtiene es precisamente etanol, y lo que queda ya con nada de etanol y con bastante carga orgánica y otros elementos en términos de metales es precisamente lo que llamamos vinaza. Las vinazas, como vemos, su aporte probablemente está más en términos de algunos metales, ¿no? En términos de potasio, fósforo, nitrógeno, pero también es otro residuo grande que podría tratarse para convertirse en un bioabono.
Bueno, de la industria de las cervezas también salen otras aguas industriales que vienen a ser, y se llama sobrenadante de levaduras. El sobrenadante de levadura, bueno, probablemente no logran ver, era básicamente para decirles su composición que tiene, ¿no? Bueno, está como pH, está como su conductividad en términos, y luego ya está en términos de algunos elementos, ¿no? Carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, bueno, elementos que también podrían ser utilizados para poder formular un bioabono. ¿Qué les quiero transmitir? Lo que les estoy queriendo transmitir es que hay muchas aguas industriales que directamente podrían servir para generar un bioabono. Ahora, bueno, no he puesto la composición de nuestra orina en términos de orina humana, que también podría servir para generar la producción de bioabonos, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quería presentarles es digamos, una experiencia que hemos hecho precisamente en los 2 años últimos de tratamiento de aguas residuales de queserías, ¿no? Para la producción de biogás y de bioabonos orgánicos, ¿no? Como ustedes saben, en este caso, para hacer queso se requiere leche, ¿no? Y la proporción es aproximadamente de 8 litros de leche, se obtiene 1 kilo de queso, ¿no? Por lo tanto, si sacamos un solo kilo de queso, aproximadamente son 6 litros de suero de quesería, que es lo que estaríamos mandando a los desagües, y eso es el destino, ¿no? Bueno, por lo tanto, el desfogue de suero de queserías podría generar una serie de problemas ambientales, ¿no? Y su descarga continua podría hacer que el DBO del efluente receptor se incrementara. Bueno, se dan valores bastante grandes, ¿no? Algunos dicen que puede llegar hasta 5000 de DBO. Bueno, son cosas dependiendo de la fuente final, ¿no? Por lo tanto, de manera simple se puede proponer un manejo del suero de queserías, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo la generación del suero de queserías se destina a varios procesos, ¿no? Uno de ellos podría ser precisamente el recuperarse a través de la producción de quesos menores, que serían como queso ricota, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son elementos que podríamos ir manejando. Y regresamos a ver precisamente ahora la composición. Esa es la composición del suero de quesería, ¿no? Como ustedes ven, contiene abundante contenido de grasa, en términos generales, como elemento fundamental que nos interesaría trabajar, lo cual hace que el DBO y el DQO puedan ser diferentes, ¿no? En ese trabajo de investigación, el objetivo era precisamente el determinar el rendimiento de biogás a partir de mezclas de estiércol y suero de quesería por una digestión anaeróbica, ¿no? Que se haya obtenido a través, bueno, de quesos obtenidos artesanalmente, ¿no? Bueno, haciendo algo de marco teórico, en un proceso de digestión se hace uso de bioreactores de diversa naturaleza. En este caso, las etapas del proceso de digestión son las que aquí se mencionan, ¿no? En una primera etapa lo que se hace es la producción de biomoléculas o monómeros biológicos a partir de la materia orgánica presente, y para eso interviene una carga microbiana inicial que hace posible la generación de ácidos, ¿no? El ácido fundamental precisamente va en términos de ácido acético, y a partir de estos, por un proceso de metanogénesis final, vamos a formar metano en términos de precisamente biogás, y va a quedar un efluente residual. Ese efluente residual es al que vamos a llamar biol, ¿no? El concepto de biol es el que ahora vamos a transmitir. Ahí están algunos de los elementos que precisamente va a contener ese efluente residual. Y ahí es donde también quisiera llamar su atención, precisamente cuando nosotros sometemos un residuo líquido a un proceso de fermentación. Los procesos de fermentación pueden ser diversos. En este caso se ha escogido un proceso de fermentación anaeróbica de naturaleza metanogénica, ¿no? Pero también pudimos haber hecho una fermentación láctica, ¿no? Pero también pudimos haber hecho una fermentación metanogénica láctica. Bueno, podríamos hacer combinaciones, ¿no? Y producto de esas combinaciones vamos a obtener subproductos que pueden tener diversas propiedades y diversas características, ¿no? Bueno, en este caso, de manera particular, los productos que podrían salir
en esos residuos, entre comillas, porque se va a producir biogás y va a producirse una fase líquida al que vamos a llamar biol. Ese biol podría contener el etanol, podría contener lactato y podría contener diversos ácidos grasos como acetato, propionato, butirato, valerato, que también van a generar ácidos. Bueno, puede contener también una diversidad de aminoácidos que son producto de la degradación de las fuentes de proteínas. Pero ¿qué les quiero decir? Esos bioles al final también son una fuente de aminoácidos y diversos ácidos orgánicos, ¿no? Pueden darse las combinaciones de ácido láctico con ácido acético. Si ustedes entran a buscar información de manera particular, van a ver que cuando uno busca desinfectantes orgánicos naturales, siempre les están proponiendo las mezclas de ácido láctico y de ácido acético. Pero bueno, en estos sistemas de fermentación natural, naturalmente se producen esos elementos, de tal manera que también estos bioles podrían tener un carácter desinfectante, ¿no? Bueno, esto es para comentarles las diversas, digamos que cargas microbianas que podrían estar presentes en términos de microorganismos que están ligados a temperaturas, que pueden hacer el proceso de fermentación, ¿no? Bueno, aquí ya es el proceso grande, en donde uno podría tener precisamente la industria, y a partir de la industria generar residuos, ¿no? Estos residuos podrían precisamente ir a un bioreactor. En este bioreactor lo que se va a dar es el proceso de fermentación anaeróbica, de tal manera que vamos a obtener biogás por un lado, pero por otro lado podrían irse obteniendo elementos líquidos, ¿no? En términos de los llamados bioles. Pero bueno, también por sedimentación se va a obtener una fase sólida que llamamos biosol. El biosol por sí mismo puede utilizarse como abono, pero también puede ir a compostarse para mejorar su nivel de calidad o lo que se deseara, ¿no? Ya los bioles podrían precisamente separarse nutrientes si se deseara, o utilizarse precisamente en la agricultura para promover el crecimiento de las plantas o para promover la desinfección de plantas, ¿no? Bueno, por lo tanto, el concepto de biol es que es un fertilizante orgánico de naturaleza líquida obtenido de la fermentación anaeróbica de excretas, ¿no? Restos de cultivo de plantas y otros en un biodigestor, ¿no? Por lo tanto, cualquier, digamos que agua residual de un proceso industrial que tuviera características en términos de proteínas, en términos de minerales deseables, podríamos transformarlos directamente en un abono líquido, ¿no? O sea, en un biol, que es lo que precisamente estamos proponiendo, ¿no? Los procesos de transformación para abonos líquidos podrían estar durando desde 5 días, que son los bioles de aceleración o bioles rápidos, y podrían estar durando hasta, en algunos casos se reporta, 1 año, ¿no? Pero bueno, lo normal es que demore entre 15 días a 30 días, ¿no? Si es que se maneja, ¿no? Por lo tanto, se han ido determinando algunos bioles que han ido siendo obtenidos por diversos investigadores en términos del elemento que se utiliza para generarlos, como biol de alfalfa, biol de chicha de jora o bioles obtenidos a partir de culinasas. Bueno, son diversas las características y las composiciones que ellos pueden tener también son diversas, ¿no? Ahí están algunas de las composiciones, por ejemplo, que se han obtenido, ¿no? En términos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, ¿no? Y micronutrientes como hierro, cobre, zinc, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes bioles que se han ido obteniendo a través de procesos de fermentación. En este caso pueden haberse usado aguas residuales de naturaleza industrial, ¿no? En términos de composición química, bueno, ahí los tienen. Probablemente lo deseable es siempre, si vamos a utilizarlo como un abono, es medir su nivel de NPK, ¿no? Y los valores de NPK son respetables en relación a los bioles, ¿no? Y estos ya podrían servir y usarse para procesos de fertirriego, ¿no? Y obviamente estar dentro de una agricultura llamada, entre comillas, orgánica, ¿no? Bien, entonces ahí también se ha reconocido que los bioles, a través de los procesos microbianos, no solamente pueden contener los metales en términos de NPK o aminoácidos producto de la hidrólisis de proteínas
o diversos ácidos orgánicos producto de la degradación de los lípidos, sino también podrían contener precisamente factores de crecimiento, ¿no? Los microorganismos tienen la capacidad de producir fitohormonas. Se ha detectado que precisamente los violes pueden contener gibberelina, por ejemplo, ¿no? O sea, un factor de crecimiento para plantas, ¿no? Citoquininas, ¿no? Bueno, de manera general, en este caso del viol que estamos presentando no se ha detectado citoquininas, pero en otros violes también ha sido posible, ¿no? Y bueno, de manera general, en la caracterización microbiológica también es posible hacer recuentos de elementos dentro del viol que siempre los patógenos no encuentran, digamos que un sistema que pueda favorecer su crecimiento. Por lo tanto, los violes no tienen naturalmente niveles de patógenos. Lo que sí tienen es una carga bastante grande en términos de levaduras y otros que pueden favorecer precisamente el crecimiento también, en este caso, de plantas si se usaran como bioabonos, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápidamente a contarles experiencias ligadas al suero. En este caso, los violes, uno podría medir su vida útil, ¿no? O sea, uno podría generar, no es un poco grosero, pero por ejemplo, podrían hacer violes a partir de nuestra orina, ¿no? Eso como experiencia lo estamos haciendo ahora a través de una consultoría en Villa El Salvador, en un sistema de baños secos. No sé si ustedes han escuchado ese sistema. Estamos haciendo compost a partir de las excretas de humanos y estamos haciendo violes a partir de las orinas, ¿no? Nuestras orinas también contienen niveles interesantes de nitrógeno, de fósforo, de potasio, etcétera, de sales que van saliendo por el efecto de nuestro metabolismo, ¿no? Bueno, como reseña histórica para comentar acerca de lo que son lo que se ha ido dando en el Perú, podríamos comentar que los digestores en el 2004 se han comenzado a retomar, y hay una empresa que se llama Sidelsa que solamente en el año 2013 ha colocado 360 biodigestores a nivel nacional, ¿no? De tal manera que precisamente la producción de violes podría estar siempre ligado a el uso de biodigestores para producción de biogás. No obstante, lo que hemos ido también ya cambiando nuestro punto de vista es que si uno deseara, puede más bien orientar su producción no a biogás, sino más bien orientar su producción a, en este caso, viol, ¿no? Nuestro objetivo no podría ser necesariamente producir biogás, sino podría ser más bien producir viol. El mercado de los violes progresivamente está creciendo, ¿no? En el año 2013, 2014 hemos tenido el efecto de la roya en el café, y eso ha motivado a ver qué podría hacerse, ¿no? Se ha demostrado que los violes podrían actuar como controladores para precisamente la roya en el café. Bueno, cosas así se han ido visualizando en el uso de los violes, ¿no? El mundo del suero de la quesería, pues también podría ser procesado a través de biodigestores y obtener precisamente biogás por una fase y viol por otra fase, ¿no? Se han ido haciendo experiencias de hacer cultivos mixtos y en términos de sistemas batch y también sistemas continuos a través de reactores de lecho fijo y de lecho fluidizado para hacer la producción de biogás y de violes, ¿no? Se han ido controlando las temperaturas, los pHs, y precisamente se han ido ajustando los parámetros que se podrían utilizar para hacer la producción de estos abonos orgánicos a partir de residuos industriales, de tal manera que precisamente en la experiencia que nosotros hemos hecho, hemos diseñado bioreactores caseros que simplemente son cilindros en los que se ha procesado precisamente los violes, ¿no? En esta experiencia, en una primera etapa se ha recepcionado el suero y luego se ha hecho la caracterización de ese suero para luego hacer su valoración para hacer la producción de biogás. Y lo que se ha hecho después es precisamente ver qué formulación de estiércol de vaca y de suero podría ser el más ideal para la producción de biogás, pero también que podría ser el más ideal para obtener una característica de viol con características adecuadas para hacer un bioabono, ¿no?
De tal manera que en los resultados hemos obtenido esto. El suero de quesería tenía esas características, el estiércol de ganado vacuno tenía esas características. Estos fueron los que se han utilizado como materia prima para formular el biol. En términos generales, el suero de quesería contiene 3,74% de carbono y 0,13% de nitrógeno, lo cual nos permite tener aproximadamente un 28,8% de carbono-nitrógeno en términos de relación carbono-nitrógeno, que es ideal para hacer un proceso de producción de biogás. La literatura reporta que para hacer una buena producción de biogás deberíamos estar entre 25 y 35% de tasa de carbono-nitrógeno, y la mezcla de manera general en términos de suero ya la contiene. El estiércol de vacuno sí es menor, pero bueno, al hacerse la formulación ya uno puede ajustar los niveles que requiere, ¿no? En una primera etapa lo que hicimos fue acidificar el suero de quesería que habíamos obtenido y ver cuál era el nivel de precipitación que podríamos lograr cambiándoles el pH, y luego precisamente hicimos el análisis de producción de biogás con diversos niveles de grasa y el efecto que podría tener esto y su comportamiento de pH cuando ya se empezara a hacer el proceso de fermentación. Bueno, hicimos un proceso de producción de biogás. En la parte superior es la columna que es para el biogás, y los otros elementos, la relación que se tenía para pH y temperatura. Bueno, el pH progresivamente, cuando empezamos a hacer el proceso, naturalmente fue disminuyendo. Para hacer un proceso de producción de biogás se requiere normalmente un pH neutro. Se ha reportado en la literatura que cuando ya el pH baja de 5,5, la producción de biogás cesa, ¿no? Bueno, en este caso nuestros niveles de producción de biogás precisamente habrían cambiado en ese nivel, pero lo que sí fue que aportó bastante para las características del biol, porque todo aquello que precisamente no se habría transformado en biogás, porque acuérdense que cuando se hace el proceso de fermentación metanogénica se produce ácido acético, y ese ácido acético tiene que ser transformado a metano. Pero si, no pasa metano, entonces ¿cómo queda? Entonces queda en la parte líquida como ácido acético, de tal manera que tu biol sale con niveles elevados, probablemente de ácidos que no se han ido a transformar en biogás, pero que pueden alimentar y dar una característica formal a eso que llamamos biol, ¿no? Bueno, ahí está el proceso general que se hizo para hacer la producción de biogás: la materia prima, el reposo del suero de quesería, se hizo la filtración, la neutralización, la mezcla con el estiércol, y luego ya se hizo el envasado para hacer el proceso de incubación para hacer la producción de biogás, ¿no? Y luego ya se fue monitoreando, y finalmente en un tiempo de 30 días se evaluó la producción de biogás y la producción de biol, y se hizo precisamente la caracterización del biol, ¿no? En la fase de producción de biogás se probaron mezclas de 1,3 de suero de quesería con precisamente de vacuno 1 y de suero de quesería 3, ¿no? Vacuno 1 y 5 de suero de quesería, vacuno 1 y 7 de suero de quesería, ¿no? En los resultados, la combinación más ideal para hacer producción de biogás con características más ideales de biol fue la combinación de 1 de estiércol de vaca con 7 de suero de quesería, ¿no? De tal manera que esa combinación es la que precisamente se ha escogido. Se hizo la caracterización de ese biogás en términos de la composición de nitrógeno, de metano, de CO2. Pudimos determinar que ese biogás que hemos producido genera niveles altos de nitrógeno. Bueno, es una forma en la que metabólicamente los microorganismos habrían convertido los elementos que se les ha dado en la materia prima, y estas son las características del biol, ¿no? Obtenido del suero de quesería, ¿no? En términos generales, contiene a los 15 días, a los 20 días, en términos de lo que vendría a ser su concentración de sólidos totales y volátiles, y ya la combinación en términos de nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico que presenta. Estos elementos lo que hacen es dar la valorización que tendría ese biol, ¿no? Y formalmente ya estas son las características en términos de análisis biológico que habríamos obtenido ese biol, ¿no? Lo que es interesante reconocer que este biol, como venía a partir de
de suero de leche contenía un nivel de lactobacillus bastante alto, ¿no? Que es inusual obtener precisamente en bioles que se procesan con otras fuentes de residuos agroindustriales, ¿no? De manera general se evaluó después su valorización en términos de toxicidad para plantas y precisamente lo que se ha determinado es que uno puede utilizar en una dosis de 1 en 100 lo que es el biol obtenido con este suero de quesería, ¿no? De tal manera que les comento, eso ya no está aquí. Ese fue un trabajo de investigación que se hizo con una tesis de maestría. Actualmente la alumna con el que hemos desarrollado ese trabajo de investigación, bueno, está vendiendo este biol, ¿no? Lo está vendiendo precisamente al Ministerio de Agricultura y lo está vendiendo para el control de la roya, ¿no? Se ha evaluado el Ministerio de Agricultura en la zona de San Martín de Bangoa, nos dio el equivalente a 4 hectáreas y en 4 hectáreas se ha evaluado para cultivar de café, para el control de roya. Y precisamente ya esta alumna se ha puesto una pequeña empresa y precisamente está haciendo el manejo y el reuso de un agua residual de naturaleza industrial, ¿no? Que era precisamente el objetivo, ¿no? Mis disculpas, la verdad es que está muy pequeño todo, ¿no? O sea, pero bueno, la idea era decirles que si nosotros tenemos un agua residual industrial en donde lo caracterizamos y vemos que tiene características en términos de grasas, de proteínas y de algunos metales que puedan ser utilizados, por ejemplo, para la producción de abonos, fácilmente podríamos transformarlo en un bioabono a través de producción, ya sea por una fermentación metanogénica, que su producto sería biogás, luego biol, o simplemente a través de una fermentación láctica. La fermentación láctica es mucho más rápida y ahí lo único que tendríamos que hacer es usar precisamente microorganismos que llamamos efectivos, ¿no? Que tienen una alta dosis de lactobacillus y nos permiten transformar los elementos que les damos, generándonos un bioabono que ya podría ser y tener usos diversos, ¿no? Bueno, gracias por la atención. Gracias, doctor Víctor Mesa, por su participación en esta noche. Bien, tenemos la última conferencia de la noche. Es sobre los recursos hídricos en la industria minero-metalúrgica y su contexto con el cambio climático. Está a cargo del ingeniero Pavel Alfredo Aquino Espinosa y antes de su posición vamos a dar lectura a su hoja de vida. El ingeniero Pavel Alfredo Aquino Espinosa es ingeniero ambiental y de recursos naturales por la Universidad Nacional del Callao, con estudios en curso de maestría en Ingeniería Metalúrgica y Hidráulica Computacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con diplomas para el empleo del modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos AERMOC por el Centro DITUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como para la implementación de sistemas de gestión ambiental integrados ISO 9001-2000, ISO 14000, OSHAS 18000 y evaluación de proyectos de inversión pública. Investigador becado por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Quito, Ecuador. Experto en el modelamiento de la dispersión de contaminantes en aire y agua, así como la evaluación de impactos ambientales por la actividad minero-energética, con más de 12 años de experiencia en el campo ambiental. Trabajó por 6 años para la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, donde estuvo a cargo de la evaluación de estudios ambientales, apoyo en las investigaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, US-EPA, y de la Universidad de Stanford, para el control del mercurio en la minería informal, elaboración y propuestas de normas y guías técnicas del sector minero como los LMPs y Plan Integral. Asimismo, ha laborado para la Autoridad Nacional del Agua cerca de 2 años, estando a cargo del área de evaluación de estudios ambientales de la Dirección de Gestión y Calidad de Recursos Hídricos, elaborando guías y normas técnicas para la evaluación de impactos ambientales en los recursos hídricos. Ha realizado publicaciones en temas de contaminación ambiental en el sector minero energético, siendo invitado a seminarios y congresos académicos nacionales e internacionales como ponente.
Actualmente asesora con temas ambientales a empresas mineras y energéticas y ejerce la docencia como profesor invitado en cursos de maestría, diplomados y titulación profesional de diferentes universidades del país. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Pavel Alfredo Aquino Espinosa. Entonces, acá les presento unos datos de las Naciones Unidas, que es la distribución mundial de los recursos hídricos. Como país, estamos ubicados en el 8º lugar en tema de disponibilidad de recursos hídricos. Pero de esta cantidad total de agua a nivel mundial, el agua dulce representa el 2.5% y el agua de los océanos el 97.5%. Pero de esta agua dulce, más del 68.7% proviene de nuestros glaciares. El resto del agua superficial de la escorrentía y las aguas subterráneas. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a concluir en esta gráfica? Que nuestros glaciares son importantes porque son fuente de recursos hídricos, una de las fuentes en nuestro país. Claro, acá tenemos una distribución a nivel mundial y claro, América del Sur es uno de los continentes que tiene mayor disponibilidad de recursos hídricos, pero esto es por nuestro hermano país de Brasil, que tiene la mayor disponibilidad de recursos hídricos, a diferencia de África, que tiene 4.5% de disponibilidad. Entonces, nuestras principales fuentes de agua en el país son los glaciares. Tenemos más de 3.000 glaciares que cubren aproximadamente más de 2.041 kilómetros de superficie. La mayor cantidad de estos glaciares están distribuidos en la vertiente del Amazonas, que es cerca de 1.814 glaciares, ¿no? Y estos glaciares en el país se les llama, o son de tipo tropical, glaciares de tropical. En toda América del Sur, los glaciares son de tipo tropical. Tenemos lagos, cerca de más de 12.201 lagos y lagunas, y ríos, aproximadamente 1.007 ríos. Sin embargo, esta información es referencial. Como en la introducción le decía, que no sabemos realmente cuánto de agua tenemos en nuestro país, porque solamente esta data se extrapola de esas 20 cuencas hidrográficas que son monitoreadas, que son registradas, que son medidas. También es importante señalar que tenemos acuíferos en la vertiente que aproximadamente nos dotan de 2.700 hectómetros cúbicos. Sin embargo, no tenemos información de cuánta es la cantidad de recurso hídrico subterráneo en la vertiente oriental, ¿no? En la parte alta. De estas 159 cuencas que tenemos en el país, en la vertiente del Pacífico tenemos una disponibilidad aproximadamente de 2.18% de agua que hay en total. Sin embargo, tenemos una población asentada en toda esta franja territorial del 65%. A diferencia de la costa, en la costa, que representa más del 74%, de la selva, que representa más del 74% de nuestro territorio, hay una disponibilidad de 97% de agua. ¿Y cuánto de población? Aproximadamente el 30%, ¿no? En la vertiente del Titicaca tenemos, que representa 3.6%, hay una disponibilidad de 0.56% de recursos hídricos, con una población de 3.26%. Esta es una distribución de las aguas subterráneas y superficiales, la escorrentía. Entonces acá podemos tener el dato de disponibilidad de más de 2.849 millones de metros cúbicos de agua subterránea, pero esta agua, como les vuelvo a decir, solo correspondería a determinados valles de la costa. Quería mostrarles esta, que es el comunicado que ha salido ayer a nivel mundial, el informe confirma que el 2013 junto con el 2007 ha sido el 6º año más cálido desde que se tienen los registros, continuando así la tendencia al calentamiento mundial a largo plazo. O sea, ya
se van descartando algunas teorías que es producto de que estamos viendo ciclos de glaciación, ciclos de la era de hielo, etcétera, que puedas ver cíclicamente. Todas esas teorías, digamos que se van descartando y va cobrando fuerza la tendencia hacia el calentamiento del planeta. ¿Y cuáles son las evidencias de este calentamiento actual? Es que la temperatura del planeta ha aumentado durante el siglo XX en aproximadamente 0.7 grados Celsius. Y acá vemos las tendencias, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuáles son los factores de este aumento? Si son naturales o en función del hombre, y cuál es la tendencia de seguir aumentando. Entonces hay que hacer una disgregación. Por ejemplo, se tienen varias teorías que, por ejemplo, las erupciones de los volcanes generan incrementos de temperatura y también puede ser una de las fuentes de calentamiento global, ¿no? Pero sin embargo, al hacer una trazabilidad de la energía de nuestro planeta, hay una cantidad de energía que genera, digamos, una suerte de calentamiento global natural. Natural porque es la energía que absorbe la Tierra de los rayos solares, ¿no? Entonces esta energía se absorbe en la Tierra, se irradia, y esto vamos a denominarlo como un calentamiento, un efecto natural que tiene la Tierra. También tenemos que ver cuál es el efecto qué parámetros son responsables en este calentamiento global. Entonces, entre los parámetros fundamentales son el monóxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno, que estos parámetros en su gran proporción son producidos por actividades antropogénicas. Durante las últimas décadas estos parámetros se han incrementado exponencialmente, y con este incremento se descarta de que haya sido de manera natural, sino que es producto de las actividades humanas. ¿Cómo se puede evaluar el componente antropogénico sobre el calentamiento del siglo XX? O sea, ¿cómo se descarta si ese calentamiento es cíclico, es natural o es antropogénico? Básicamente porque, de acuerdo a los registros históricos de miles de años, o en este caso, nos registran que el promedio de la temperatura generado solamente por condiciones naturales se mantienen relativamente constantes. Sin embargo, la temperatura generada por las actividades antrópicas es mayor que esta temperatura, ¿no? Después se siguen haciendo observaciones ya en las mediciones de temperatura de los océanos por registros históricos, y estos en términos globales registran un incremento, ¿no? Un ligero incremento en su temperatura, y no solamente en su temperatura, sino la generación de episodios temporales muy drásticos, como incremento de huracanes, incremento de eventos anómalos dentro de los océanos, ¿no? Y eso entonces no es natural, digamos, ¿no? Eso es producto de este calentamiento. Acá, por ejemplo, ¿y cuál es el impacto sobre el régimen hidrológico? Básicamente el impacto va a ser en nuestros glaciares, acá en el Perú, ya aterrizando el tema. Porque, por ejemplo, de las observaciones que se van realizando en los glaciares de Sudamérica, estos registros que ven, lo que estoy apuntando, son registros del caudal, aguas abajo de los glaciares, pero miren, que en esta temporada el flujo del caudal se mantenía constante. Sin embargo, cuando ya empezó cuando se traslapa la tendencia de la temperatura respecto a las mediciones hidrológicas, se ve que el caudal empieza a disminuir, ¿no? De aguas abajo del glaciar.
Entonces eso también es ese es un impacto inmediato del calentamiento global, que quiere decir que el flujo de agua está disminuyendo paulatinamente. Esto es digamos, el balance de masa en diferentes glaciares que se ha hecho acá en América del Sur: el Songo, el Chacaltaya, el Charcani Sur, el Antisana, que es en Quito. Estos glaciares están ubicados en Bolivia y Ecuador. Entonces acá lo que muestra en la figura es cómo en términos de masa se ha perdido estos glaciares, ¿no? A partir del año 93 ha sido el punto más crítico para todos estos 4 glaciares en Sudamérica. Y bueno, ya teniendo en cuenta estos conceptos previos, ¿no?, entramos a la actividad minera. ¿Y por qué es importante la actividad minera? ¿Y por qué como recurso hídrico? Porque más del 70% de la actividad se ubica en las cabeceras de cuencas. Y en muchas de estas cabeceras de cuenca tenemos la fuente de recurso hídrico. Un concepto previo, de acuerdo al Ministerio de Minas, como les decía, las exportaciones del sector minero y energía en promedio son más del 73% del país, ¿no? Y acá este mapa, espero que lo miren bien, si observan bien en la parte central, las únicas actividades productivas, la parte central. ¿Por qué pongo la parte central? Es porque es la parte, digamos, alta, ¿no? Donde está ubicada esta cabecera de cuenca. La principal actividad productiva es la minera metalúrgica, aparte de las hidroeléctricas. Bien, hay un dato que a la fecha se usa, y bueno, si hay periodistas también de la sociedad va a corroborar. Es un dato que siempre usa la sociedad de minería para decir que la minería usa poca agua. O sea, si ven el cuadro acá, efectivamente, quien usa más agua es la actividad agrícola, con 86% del total recurso hídrico. Luego el poblacional, el industrial y finalmente el minero, que es 1%. Pero lo que no se dice es que esta agua total es de toda la cuenca en general, y de registros que se han medido abajo, o sea, en los registros, en los aforos, aguas abajo, donde hay una mayor cantidad de caudal, y además que las actividades principales que se desarrollan es la agricultura. Pero sin embargo, si hacemos un análisis de cuánto se usa o qué actividad usa más agua por cuenca baja, cuenca media o cuenca alta, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque simplemente, si recordamos esta gráfica, ¿cuál es la principal actividad productiva en la parte alta? Porque en la parte alta, estamos hablando sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, no hay agricultura intensiva, no hay tanto riego por gravedad y que esa cosa, ¿no? Sino porque nuestros suelos también son de protección tipo X, 10, perdón. Entonces, las cosas cambian. Y luego, acá tenemos que en promedio el uso de agua para estos procesos mineros metalúrgicos, en promedio se usa 12.6 metros cúbicos por segundo al año, ¿no? En el 2001. En la actividad minera principalmente hay tres tipos, ¿no? La de lixiviación, la de concentración por gravimétrica y la hidrometalúrgica. De esas tres digamos, tipos de métodos de procesamiento de los minerales, la que más usa agua es el método por concentración, que es el 71%. Nuestro país, más del 60% de la explotación y procesamiento de los minerales es por este método de concentración. Luego sigue el proceso por hidrometalurgia, que es el 14%, y finalmente el 15% que se usa para las actividades diversas auxiliares, que se llaman para campamento, para bebidas de los trabajadores, etc.
Acá tenemos otro cuadro que establece los coeficientes unitarios, es decir, por cada operación unitaria dentro del proceso metalúrgico, en qué operación unitaria se usa mayor recurso hídrico. Entonces, siendo el mayor el proceso de concentración metalúrgica la que emplea mayor cantidad de este recurso hídrico. Casos en el país. Por ejemplo, tenemos el caso de Yanacocha, que en promedio cuenta con una autorización de uso de agua por 756 litros por segundo. ¿Cuánto es 756 litros por segundo? Por ejemplo, hace un momento yo estaba viendo la presentación atentamente de nuestra colega de la Municipalidad de San Borja. ¿Cuánto trata la planta? 3 litros por segundo. Y con 3 litros por segundo se riega casi un porcentaje, ¿no?, considerable de todo el distrito. Imagínense cuánto se regaría con 756 litros por segundo, ¿no? Que esa es, digamos, la cantidad de agua que usa, por ejemplo, Yanacocha. Aparte de esto, cuenta con autorización por más de 3 millones de metros cúbicos al año, ¿no?, total. Los tipos de fuentes que se generan, o sea, que usa, son fluvial, subterránea y superficial. Un segundo caso, y este segundo caso traigo a cotación a esta sala porque es una de las prácticas que hoy en día se está promoviendo, digamos, en el sector, que es la reutilización del recurso hídrico, reciclaje. Y me centro al proyecto Cerro Verde, porque este proyecto va a pasar de producir de 110.000 toneladas por día, va a pasar a producir 307.000 toneladas métricas por día. Entonces, para incrementar esta producción, ellos van a necesitar un adicional de 1.000 litros por segundo de agua para ese proceso. Entonces, este proyecto está ubicado en la cuenca del Chile. La cuenca del Chile es una cuenca regulada y esta cuenca tiene usos preferencialmente agrícolas. Y el tema era de cómo entraba en competencia este sector con la otra actividad que era agrícola. Y lo que se recomendó para que pudiera, digamos, de alguna manera ser sostenible, tener menos conflicto social, dejar de usar el recurso hídrico y a la vez promover por un tema ambiental el tratamiento de las aguas, se recomendó y la empresa optó por usar y tratar las aguas residuales domésticas de la ciudad de Arequipa. Esas aguas residuales domésticas a la fecha son descargadas al río Chili sin tratamiento, con elevados coliformes totales descargados sobre el río Chili. Entonces, la empresa, a través de un convenio firmado con SEDAPAR de Arequipa, construye la planta y el agua tratada de esta planta se va para el proceso. En promedio, la planta va a tratar aproximadamente más de 1.200 litros por segundo, de los cuales 1.000 litros va a ir para la mina y 200 litros de agua tratada va a descargarse al río Chili. Es una solución, digamos, sostenible que ya se está ejecutando en la ciudad de Arequipa. Tenemos un tercer caso. Este tercer caso es de un proyecto también grande, que es el proyecto Toromocho, que está ubicado acá nomás, a menos de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Lima. Es en el distrito de Morococha, en la región Junín. En este proyecto ha financiado la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas, de un pasivo ambiental generado en los años 1930-1940, ¿ya? Y que este túnel que sirve de drenaje de las aguas de mina está contaminando las aguas del río Yauli y por consiguiente las aguas del río Mantaro, con altas concentraciones que, por ejemplo, superaban los estándares de calidad, los límites permisibles de metales pesados. Esta planta se construyó por un convenio que hizo el Estado y entonces
en promedio va a tratar, y ya está operando, 1200 litros por segundo. ¿Ya? Pero ¿qué se está encontrando en los registros de caudal? En los registros de caudal, de más de 10 años, 15 años de medición, el caudal que sale de este túnel ha disminuido de 1620 litros por segundo a 1200 litros por segundo. El convenio que tiene la empresa con el Estado es que del total que trata, el 60% se va para la operación minera y el 40% se descarga al río para limpiar y incrementar de aguas de fuente al río Yauli. Pero si las tendencias siguen disminuyendo, la pregunta es quién va a ser el afectado en términos de cantidad de caudal. La empresa no, porque tiene un convenio, tiene una reserva, entonces el ambiente es la que va a recibir menos caudal de agua, ¿no? Porque la empresa va a hacer respetar su convenio del 60% mínimo que necesita para sus procesos industriales. El uso de agua en la minería artesanal en promedio es por cada metro cúbico, esta es una minería de tipo aluvial, por cada metro cúbico de material que ellos remueven, digamos este ambiente del piso hasta acá, y esto, por cada metro cúbico de material que ellos remueven para lavar el material y obtener el oro, requiere de entre 4 y 5 metros cúbicos de agua. Y esa agua inicialmente es agua fresca, pero luego del lavado ya no es agua fresca, es agua que va con metales pesados, con sólidos en suspensión. ¿Y a dónde van? Y van a nuestras quebradas, a nuestras cuencas, ¿no? Esta es la gráfica que que demuestra que la gran mayoría de los proyectos, este es un plano de las cuencas y este es el plano oficial del Ministerio con los principales proyectos al 2030 que va a promover el Estado, pero sin embargo debemos tener en cuenta que ya hay actividades asentadas en la parte alta, más sumadas a las otras actividades en términos de impactos acumulativos, van a requerir más cantidad de agua, ¿no? Entonces esto es lo que tiene que tener las previsiones. En estudios de impacto ambiental aprobados son más de 525, en estudios de impacto ambiental semidetallados 528, en declaraciones de impacto ambiental que son para actividades de exploración 1346 y PAMA que son operaciones muy antiguas, son 69. Entonces este mapa es el mapa de cuencas donde se ha superpuesto todos estos estudios, todas estas actividades en el territorio nacional. ¿Dónde está interrelacionado el agua con la actividad minera? Por ejemplo, las aguas de mina que interactúan como aguas de contacto. Al final de los tajos de las minas, el producto de las precipitaciones fluviales, y si no hay canal de coronación, el canal de derivación, el agua entra en contacto con la escorrentía, se acumula al fondo del tajo y no solamente es agua fluvial, sino es agua con metales y sedimentos, ¿no? También en los procesos metalúrgicos se requiere de agua fresca, y estas aguas frescas al entrar en contacto con la molienda del mineral va a generarnos aguas residuales. A la vez que el agua va a estar también presente en los relaves mineros, que son los residuos, digamos, material económico de baja calidad que ya no se usa, pero que contiene un contenido considerable de agua, ¿no? En los procesos de fundición también se requiere de agua para los procesos de enfriamiento, disolución de sustancias, de solventes, y vamos a tener aguas residuales industriales, y todo esto tienen que ser tratadas, ¿no? También en los procesos de lixiviación, que es un proceso de obtención, en este caso de oro, ¿no? Se generan aguas, pero de producto de las infiltraciones que van a ir a las napas freáticas. En las componentes que se rehabilitan también se generan agua, pero con poco contenido de sólidos. Y acá en pasivos ambientales, esta es la ciudad de Cerro de Pasco. Miren, acá está la ciudad
y acá están los pasivos ambientales casi alrededor de la ciudad, que al entrar en contacto con la lluvia por un proceso de oxidación entre el azufre, el oxígeno y el agua, van a generar las aguas ácidas, y estas aguas ácidas lo que van a hacer es disolver el plomo o metal que esté presente en el mineral, y luego, ¿qué pasa? Que cuando se seca esta agua, esta correntía, cuando se seca, llega el polvo, y el polvo empieza a transportar esos elementos que han sido disueltos y llegan a la ciudad, ¿no? También en las actividades de exploración, acá se generan alta cantidad de metales contaminados, ¿no? En las labores subterráneas también se usa considerable cantidad de agua y agua residual. No solamente se usa el agua residual para el proceso de enfriamiento de las brocas, sino también al momento de hacer las perforaciones se encuentran con fallas o bolsones de aguas subterráneas. Entonces ahí se generan aguas residuales dentro de las labores subterráneas, y estas demandan de ser tratadas, ¿no? Por ejemplo, este es un agua que se encontró producto de la perforación de la labor subterránea y está drenando un agua ácida. Igual para las labores de exploración, se disturba el terreno y estas tienen que ser tratadas adecuadamente. Muchas gracias por la atención.